Muy buenos días. Les saluda Elaine Sánchez, participante en la maestría de Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy, para dar cumplimiento a una asignación de la materia de Desarrollo Gerencial y Liderazgo impartida por la profesora María Albert Medina, el grupo 35, hoy voy a estar conversando sobre los paradigmas de la gerencia. Lo primero que quiero, antes de comenzar a abordar el paradigma de la gerencia, es que definamos qué es un paradigma. Un paradigma va a ser un patrón, un modelo a seguir o un determinado método que varios científicos utilizaron para resolver una situación específica. Partiendo de que el paradigma va a ser la creencia que se tiene sobre la forma en que se resolvió una situación específica, entonces el paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que a lo largo de nuestra vida vamos a conseguir siempre los paradigmas. Los paradigmas va a ser la fase o los procedimientos o los métodos o las teorías que han implementado otras personas para solucionar situaciones específicas, que al momento de nosotros resolver una situación específica podemos revisar lo que las otras personas hicieron o las teorías que fueron construidas por otras personas para poder resolver la situación particular a la que nos enfrentamos. Los paradigmas tienen unos tipos, ¿verdad? Y vamos a conseguir los paradigmas positivistas, el paradigma interpretativo, el paradigma sociocrítico, el paradigma orientado a la decisión y al cambio y los paradigmas de la complejidad. Es importante y fundamental recordar que en las situaciones que vemos más presentes de nuestra vida, estos paradigmas, está la educación, que ha tenido que afrontar cambios de paradigma o formas de aceptar los nuevos paradigmas para lograr hacer de forma más eficiente o que la educación llegue de forma más adecuada. Que más adelante les voy a abordar un poquito de ese tema, de qué manera se relaciona con la gerencia. ¿Okay? Los paradigmas positivistas son los que aplican el método científico para dar respuesta a una situación o un planteamiento que le surge la necesidad de investigar. El paradigma interpretativo es aquel que cierta forma se nutre del positivista, pero se encarga de darle una interpretación a los resultados obtenidos luego de la aplicación de determinada modelo, determinado patrón para resolver la situación. El paradigma sociocrítico es este paradigma que se enfoca un poco más a la parte social y pues hace una crítica de los resultados obtenidos involucrando la sociedad. El paradigma orientado a la decisión o al cambio es aquel paradigma que va a analizar si la forma o los métodos que se utilizaron al implementarse surgió o no surgió un cambio en la situación planteada. Y el paradigma de complejidad es el que se encarga, pues, de resolver problemas con mayores dificultades. Estos paradigmas, digamos que son los paradigmas postmodernos, o sea, los paradigmas antiguos, los que necesariamente en la gerencia tuvieron que generar un cambio y qué es lo que da pie a los paradigmas gerenciales. ¿Y qué es un paradigma gerencial? Un paradigma gerencial son modelos que se aplican las empresas para que de una o cierta manera, al utilizar la diversidad de términos que ellos aplican o la posición de las partes que realmente dicen o los conceptos o los implementos que utilizan, los lleva a visualizar y concentrarse en oportunidades y mejoras
para el aprendizaje y así obtener los cambios dentro de la organización. En el aspecto de la gerencia es importante recordar lo que dicen los actores. Para Kutz, que fue un catedrático norteamericano, él definía el paradigma, pero ya empezamos a ver los paradigmas en función a la gerencia, que el paradigma se entiende como un conjunto de supuestos, de creencias, de valores, sobre los cuales una comunidad científica busca acuerdos y da soluciones a determinados problemas. Él empezó a darse cuenta que era necesario hacer cambios en estos paradigmas, o sea, que la sociedad te iba a hacer que tú fueses cambiando o adaptando los paradigmas al determinado problema de acuerdo a los valores que tuviese la comunidad o el entorno en el cual se presentase la situación. También tenemos en la parte de los paradigmas gerenciales quien dio pie a dar un poco, abrir un poco el compás y tener una visión de cambio, fue también Andrew Baker. Andrew Baker, ¿verdad? Hablaba de los cambios de paradigma y él dijo que un gerente tendría que tener tres cualidades que le iban a permitir hacer un cambio de estos paradigmas postmodernos. Y entre una de ellas, de esas tres cualidades, está que debe mostrar flexibilidad frente a los paradigmas. Porque debemos ser flexibles con los paradigmas, permitir que si yo puedo adaptar la manera o el modelo o la teoría que alguien utilizó para resolver un problema adecuado o un problema específico, entonces yo debo ser flexible porque yo puedo utilizar parte de lo que funcionó para resolver ese problema y adaptar quizás nuevos modelos o nuevas técnicas que me lleven al mismo resultado. Debe facilitar y estimular el lenguaje cruzado entre distintas áreas de la empresa. Ahí comenzaron a darse cuenta que este paradigma de que el trabajador era como una parte más de la empresa y que única y exclusivamente se iba a seguir en el área donde iba a ejercer sus funciones, eh, iba a quedar un poco atrás. Y ahora el gerente, el nuevo gerente o con las nuevas visiones de paradigma, debía estimular ese lenguaje cruzado donde personas de un determinado departamento puedan conocer de otro departamento y empezar a ver la gerencia frente al personal que se tiene como un engranaje. Pues. Y por último, que soy de la tercera cualidad, es que deben estar en constante atención con mente abierta. Esta constante atención y con mente abierta, aquí vamos a ver más adelante que se va a relacionar con darle participación, con solicitarle su opinión para la toma de decisiones. O sea, vamos a ver más adelante de qué manera estas tres cualidades en la parte gerencial ha influido en que el nuevo gerente o el gerente de este siglo XXI sea abierto a los cambios y dejar un poquito el patrón de los paradigmas anteriores. Y vamos a ver lo siguiente. Los paradigmas de la gerencia en el siglo XXI, ¿por qué se hacen necesarios los cambios de paradigma? La sociedad está en constante cambio y todas esas exigencias de la sociedad hacen que en el área de la gerencia se cambien la manera o las estrategias para poder arrojar resultados efectivos y que tú puedas tener el fin último de toda organización es ser más competitivo o ser una empresa exitosa. ¿Y cuáles son esos elementos que han llevado a cambiar de paradigma? Tenemos economía y política. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que hemos tenido una economía, bueno, ligada con la política, que ha sufrido cambios importantes y ha tenido una crisis eh, importante que ha hecho
que se generen nuevos paradigmas dentro de la manera y del modelo de gerenciar. Para el año 2000, o sea, la crisis económica de Venezuela y que tengan que reinventarse todas aquellas personas que tienen cargos de gerencia, viene en las últimas tiempos como desde el año 2014 en adelante, donde se empezó o se tuvo que adoptar medidas para gerenciar frente a una crisis económica importante donde lo que íbamos a conseguir, trabajadores desmotivados, en virtud que los salarios no alcanzaban para nada, empresas que tenían que cerrar la puerta, normas o medidas políticas pues adoptadas por el Ejecutivo, que lo que hacía era de una u otra manera hacer un poco más difícil la producción de las empresas. Recordando un poquito, haciendo historia, que tuvimos lo que fue la regulación de precios, donde era cuesta arriba para parte de las empresas que aún seguían de pie frente a una crisis económica, salir a flote. Y vamos a ver más adelante de qué manera se empezaron a cambiar esos paradigmas dentro de la gerencia. Los nuevos valores, recuerden que la sociedad del siglo XXI no, no es la misma sociedad o de estos últimos años que se tenía cuando existían los paradigmas posmodernos. Ahora tienes que adaptarte a los nuevos modelos, a, a que en los puestos laborales haya una manera de incluir pues a muchas personas que no eran incluidas dentro de la parte productiva, o sea, nuevos valores en cuanto a la inclusión de todas estas nuevos patrones que hemos visto a lo largo del mundo, porque estamos en una era globalizada, solo que en Venezuela esos problemas han llegado un poco más tarde que en otros lugares donde llegaron de forma rápida por los avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías hace que de una u otra manera la gerencia diera un giro y está en constante cambio. Cada vez vemos que de forma apresurada las nuevas tecnologías hacen que tengas que dar cambios dentro de todas las organizaciones para poder ser competitiva. El talento humano se dejó de ver un poco a el área de recursos humanos o el de personal como un eslabón más dentro de la determinada organización. Ahora comienzas a ver un poco más el lado humano, comienzas a preocuparte un poco más por tu talento humano, el nuevo modelo de negocio, que aquí vamos a hablar acerca de el marketing y toda esta revolución de la comunicación de las redes sociales, ver al gerente como un líder, que es uno de los, creo yo y considero que es uno de los cambios de paradigma más pionero y más importante dentro de lo que es el nivel gerencial. Entonces, en estos 6 aspectos se ve inmersa la gerencia para los cambios de paradigma para poder afrontar el reto que conlleva en estos últimos tiempos gerenciar una organización o gerenciar una empresa. Y los principales paradigmas del siglo XXI, entre ellos está el conocimiento y el patrimonio intelectual. En este mundo globalizado, donde lo importante es que cada día tú seas más competitivo, el paradigma de conocimiento y patrimonio intelectual va a ser que el gerente motive y trate de que esté en constante aprendizaje todos y cada uno de los que forman parte de esa organización. A su vez, saber con qué, cuando hablamos de patrimonio intelectual, es saber con qué cuenta la organización. ¿Quiénes son los que yo tengo dentro de mi organización? ¿Qué tipo de conocimientos tiene? Si los tengo adiestrados, si les doy cursos de actualización. El que lo importante en este paradigma de conocimiento y patrimonio intelectual es que las organizaciones o el gerente puede formar
el tipo de talento humano que necesita dentro de su organización para ser efectiva. Entonces, me voy a orientar hacia dar o instruirlos, bien sea que haga convenios con las universidades, bien sea que busque quien dé dentro de la organización cursos de actualización, utilizando todas las plataformas que tenga a disposición, online, eh, voy y contrato personal para que den los cursos dentro de la organización y eso va a permitir que tenga en cuenta el patrimonio intelectual, que finalmente va a ser lo que me va a distinguir para ser más competitivo en este mundo en donde la tecnología va avanzando. Y si no nos actualizamos y si no adiestramos, si no capacitamos, la empresa se va quedando atrás y pierde un poco su nivel competitivo. Otro de los paradigmas es el clima laboral y su importancia con el éxito organizacional. En cuanto al clima laboral, este paradigma busca que sus trabajadores se sientan de forma armónica con la labor que hacen. Si bien es cierto, el talento humano o el personal que labora dentro de las organizaciones puede tener conflictos en su familia, puede tener conflictos en su entorno social y puede tener conflictos dentro de su área de trabajo. Entonces, este paradigma consiste en que se ideen modelos o mecanismos para que el clima laboral sea un ambiente adecuado, un ambiente donde ese personal se sienta agradado y satisfecho de ir a trabajar. Si tenemos trabajadores contentos y que sientan amor por lo que hacen, vamos a tener una organización más exitosa, porque se va a reflejar finalmente con el objetivo último de la organización, el clima o el ambiente laboral que hay dentro de la organización completa. Otro de los paradigmas es el componente humano. Ya aquí comenzamos a revisar un poco cuál es el sentir del personal, qué siente el personal, cuáles son las necesidades, el escucharlo, vemos un poco más la parte humana y dentro del componente humano se comienzan a cambiar un poco las modalidades de selección de personal, un poco la manera de medir el rendimiento del el personal que vamos a evaluar, la manera en que vamos a contratar personal y comenzamos a ver el componente humano de una manera, digamos que más gratificante para los trabajadores, donde efectivamente se van a sentir agradados si yo sé cuál es su necesidad y que yo lo hago sentir parte de la organización, cosa que es importante, que por lo general esto lo vemos más en el área privada, hablo por mi experiencia particular, en el área pública, a veces es un poco más complicado el tema del componente humano. Los indicadores para el control de las estrategias empresariales, en este paradigma, eh, nos lleva a la manera en que nosotros hacemos control y seguimiento de los objetivos, de las estrategias que se utilizan para que todo el conjunto del talento humano, de la organización, sea efectiva y me permita a mí evaluar constantemente si se logran o no los objetivos y que de qué manera se logran los objetivos. Le permite también al gerente autoevaluarse si efectivamente estoy cumpliendo con la misión final de mi organización o de qué manera se cumplen las metas que se trazan, perdón. Si las metas son cumplidas en el plazo establecido y entonces nos van a permitir tener mecanismos adecuados para lo que es la evaluación del personal y me va a permitir adoptar medidas o correctivos a tiempo de una vez de yo identificar
realmente si se está cumpliendo con las estrategias que se planean o las estrategias que se plantean como que el gerente plantea para el cumplimiento de los objetivos. Y este paradigma me hace que yo desarrolle instrumentos para medir la efectividad de las labores que realizan cada uno de el talento humano con que se cuenta en la organización. Entonces, el gerente del siglo XXI debe tener bajo su modelo de control lo que van a hacer los tableros de mando, es decir, aplicar instrumentos que conozca tanto el personal o el mismo gerente, que van a ser los que va a evaluar efectivamente las labores que se llevan a cabo. Otro de los paradigmas gerenciales en la última era o moderna es la toma de decisiones. Muchas veces los gerentes tienen bajo sus hombros la responsabilidad de tomar decisiones y tomar decisiones no es fácil. Muchas veces al uno tomar decisiones siente temor, siente incertidumbre, que si voy a tomar la decisión acertada, si no voy a tomar la decisión acertada, si si van a ser desleales al yo tomar una determinada decisión, si voy a perder el control a tomar la decisión. Y entonces este paradigma me lleva a mí a identificar realmente cuál es el problema. La única manera que yo tome decisiones es frente a un problema. Y si yo no identifico el problema, no voy a poder tomar una decisión acertada. Entonces, en este nuevo paradigma de la toma de decisiones es estar claro de bajo qué situación tengo un problema. Y el paradigma nos dice que es importante que voy a tener un problema cuando la situación que se esté presentando esté alejada de lo que se viene haciendo, o sea, de las experiencias pasadas. Si está surgiendo un acontecimiento que es distinto a lo que se venía haciendo con anterioridad, ahí voy a tener un problema y voy a tener que tomar una decisión para solventar ese problema. Cuando no se cumpla con el plan fijado, porque si yo fijo un plan y no hacen lo que quedó establecido en el plan, voy a tener un problema como gerente. Porque ¿qué pasa? El personal que está bajo mi responsabilidad o bajo mi liderazgo puede ser que o no entendió el plan o no acata pues las direcciones del plan, entonces voy a tener un problema. Una vez identificado, voy a poder tomar una decisión acertada para eso. Otra es que cuando otras personas presentan problemas a la gerencia, es decir, cuando tengo personal que no, o sea, que tiene problemas con el gerente como líder, tengo que solventar ese problema, porque el gerente tiene que tener empatía en el grupo que lideriza. Entonces, esa es una y lo vamos a ver más adelante, una de las principales funciones del gerente es ser líder y poder dominar el grupo y con el cual trabaja. Cuando los componentes actúan mejor que la organización, este, perdón, cuando los competidores actúan mejor que la organización. Fíjense, si mi competencia está siendo más efectiva que la organización en la cual yo represento, efectivamente ese es un problema. Y me va a permitir a mí a tomar decisiones, si cambio el paradigma, si ajusto los métodos y los modelos que estoy utilizando que me han hecho perder la competitividad. Otro de los paradigmas es la clasificación de la información planificada y estratégica. En este paradigma eh, se refiere a la constante evaluación que yo voy a tener dentro del personal. Y creo que esta es una de las más importantes, quizás una de las más retadoras, que quiere decir que el gerente siempre tiene que tener como meta ser cada día mejor, superarse cada día más. Y cuando digo superarse cada día más, es que su grupo cada día más sea más eficiente y sea más exitoso. Entonces, este es uno de los retos más importantes, que es
la planificación estratégica, que me va a permitir a mí evaluar si estoy siendo más competitivo, si estoy entrando en un mercado de marketing, si me estoy ajustando a las nuevas tecnologías. Eh, entonces es fundamental que planifique las estrategias. ¿En función de qué? En función del objetivo último, que es ser una organización exitosa. Entonces, estos son los paradigmas de la gerencia. Y ya como para ir cerrando y concluyendo, pienso que se ha dado un vuelco en lo que es la gerencia y lo que es ser un líder. En quizás los últimos retos que se tiene es que hay que ver al gerente como un líder. ¿Y quién es un líder? Un líder es una persona que tiene poder de persuasión hacia las personas que lideriza. ¿Ok? Entonces, un gerente administra los componentes de la organización, incluyendo el personal. Pero si a su vez ese gerente es líder, que tiene la capacidad de persuadir y de hacer que las personas hagan, no es que hagan lo que la persona quiera, porque el que tiene ciertamente un líder que tiene la capacidad de persuadir va a lograr que las personas piensen como él quiere que piensen. Pero en este sentido, el gerente como líder va a ser aquel que persuada al grupo de su talento humano para que la organización sea exitosa y sea vista como un todo. Y hablar de lo que a lo largo de la maestría hemos visto a través de esta materia de desarrollo gerencial y liderazgo, que es contar con un capital humano. ¿Y qué es el capital humano? El capital humano va a ser tanto el talento humano que yo tengo como los fines o metas de la organización hasta el destinatario final, que en este caso serían los clientes. Eso es tener un capital humano. Y creo que la sociedad cada día nos exige más en cuanto a la gerencia, en donde se debe involucrar más al personal o al talento que tenemos, tanto en la toma de decisiones. Fundamental es la comunicación, que muchas veces la manera en que comunicamos eh, hace que los trabajadores estén descontentos o estén contentos, que se sientan en armonía. Entonces creo que hay que estar en constante renovación o aprendizaje en cuanto a la comunicación asertiva, ser competitivo frente a un modelo de mercado nuevo que tenemos en la actualidad, que este aparataje de las redes sociales, el teletrabajo, que la pandemia trajo como consecuencia que tengamos que gerenciar de manera virtual. Entonces creo que es un reto complicado, aunque la tecnología permite que, así como yo estoy el día de hoy explicándoles a ustedes el paradigma gerencial a través de un video y una explicación, de esa manera pueden dictarse o darse orientaciones para realizar el trabajo. Entonces, creo que el reto fundamental es ir a la par de la tecnología y de los nuevos modelos ahora de trabajo, que es el trabajo desde casa. Y ya para finalizar, quiero finalizar con esta frase de Dewey Ashford, que dice, es mejor tener una persona trabajando contigo que a tres personas trabajando para ti. Entonces, el gerente siempre debe ser ejemplo para las personas que están bajo su colaboración, que aquí que el personal ahora tenga que ser colaborador contigo. Esto ha sido todo, pues muchas gracias.